¿Cuál es la causa de esta crisis que está afectando al mundo entero? ¿Cuál es finalmente la causa y el origen? Está acá. El Señor le dice al hombre: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Por tu culpa. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, tú me estás diciendo que toda esta crisis del COVID, comunidades fracturadas, de la desintegración de la familia, de los problemas económicos, de la polarización, ¿cierto?, de las naciones, y todo lo que implica esta crisis social, que es el síntoma, que es la fiebre de una sociedad enferma, tiene una causa donde yo soy el culpable. No suena justo, ¿cierto? No suena justo. Pero aquí nos está diciendo que es nuestra culpa. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Y la maldición que afecta a la tierra se ve manifiesto en estos síntomas que hoy día podemos simplemente hacer zapping en la televisión y cada vez que cambiamos de canal vemos un síntoma distinto de una sociedad que está fracturada, de una sociedad enferma. Pero aquí la Biblia dice algo bien particular, dice: maldita será por tu culpa, varón. Y uno dice, oye, pero si Eva fue la que conversó con la serpiente, ¿no? Eva fue la que le pegó la pascada a la fruta. ¿Por qué cree que el Señor culpa al varón? ¿Será que hay algo de responsabilidad en nosotros? ¿Será que realmente es nuestra culpa? Quiero que veamos unas estadísticas que me llamaron la atención. Esta estadística, por ejemplo, habla de los crímenes que han sido ya hallados culpables según sexo. Hurto, delitos de drogas, violencia, allanamiento, daños criminales, atracos, delitos sexuales y otros delitos en general. Miren la comparación que hay entre los delincuentes hallados culpables, ya no son simplemente imputados, son ya hallados culpables, hombres versus mujeres. Como esta estadística según sexo nos manifiesta claramente que el hombre estadísticamente es más criminal que una mujer. Usted dirá, bueno, pero es que en realidad yo siempre lo he escuchado. Sí, ya lo tenemos tan asumido que ni siquiera nos sorprende. ¿Qué pasa cuando un varón no cumple su rol? Hay una estadística que es más categórica todavía, sobre los niños que vienen de hogares donde no hay un padre presente. De hecho, el 63% de los suicidios de los adolescentes son de jóvenes que no tienen una figura paternal en casa. El 70% de los niños que hoy día están en una institución del Estado, como el Sename, son niños que, por supuesto, no tienen una figura paterna en casa. El 71% de los embarazos adolescentes son de muchachitas que no tienen un padre en casa. El 71% de los jóvenes que han abandonado la secundaria, que han abandonado la escuela, que han abandonado sus estudios, son jóvenes que no tienen una figura de varón en casa. 75% de los niños que están internados en un centro por abuso de droga, el 75% de esos niños, ¿qué tienen en común, aparte de tener graves problemas con la drogadicción? No tienen un padre en casa. De los jóvenes que están en prisión, el 85% ¿qué tienen en común? No el delito que cometieron, sino que no tienen un padre en el hogar. Lo mismo con los niños que tienen problemas de comportamiento. 85% no tienen un padre en el hogar. Niños que están viviendo en la calle, que se han ido de sus casas, un 90% de ellos que tienen en común, no tienen un padre en casa. No tienen la figura, no tienen el modelo de un hombre en el hogar. Me gusta mucho esta estadística que dice que los niños de hogares sin padres tienen menos habilidad, y ponga atención en esto, los niños de hogares sin padre masculino, no estamos hablando de padres en general, estamos hablando en estas estadísticas específicamente, así también como lo vamos a ver en la Biblia, del varón, tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual y tienen un pobre control de sus impulsos y de la ira. O sea, gratificación sexual, buscar las relaciones sexuales prematrimoniales, no aprender a controlar sus impulsos más viscerales,
tener manifestaciones absolutamente desencadenadas en ira. Es un común denominador de niños que no tienen a su padre en casa. Estos niños también tienen un sentido muy débil, dice esta estadística, de la conciencia y de lo bueno y de lo malo. De hecho, leí otra estadística que dicen que los niños que no tienen a un padre varón como modelo en casa, tienen un 430%. Escuche bien, 430% más probabilidades de fumar cigarrillos e iniciarse en drogas blandas. Y yo creo que acá varios pueden contar como testimonio. Sí, yo no tuve a mi padre en casa, empecé a fumar a los 12, 13 años. ¿Cuál es el común denominador en todos estos casos? En toda esta estadística, las criminales respecto de los niños, de los adultos, respecto de los impulsos sexuales, respecto del cigarrillo, lo común es lo mismo, la falta de un varón. Por eso, aunque realmente nos cueste reconocerlo, existe una crisis masculina. En otras palabras, hay una crisis masculina. Por lo tanto, tenemos que ser honestos, chiquillos. Y aunque nos complique a veces que de alguna forma nos exhorten con este tipo de mensajes, usted sabe que lo primero que de alguna forma tenemos que hacer para poder empezar a hacer una solución en este problema es reconocer que hay un problema. Hay que reconocer que hay un problema, es poder de alguna forma ser honestos con el diagnóstico y decir, sí, el varón está en crisis. El varón está en crisis. Y quizás eso que el Señor dijo en Génesis capítulo 3, que por tu culpa, varón, será maldita toda la tierra, y todo lo que hoy día estamos viendo como estos síntomas de descalabro social, mundial, ¿cierto? De comunidades, de familias, ¿cierto? De naciones, quizás tiene un origen común, que estamos en crisis. Estas estadísticas en realidad son seculares, ni siquiera son cristianas las que les comenté. Pero todas llegan a la misma conclusión. El gran problema en la sociedad actual tiene que ver con los varones. O porque tiene una predisposición extremadamente inclinada a la maldad a través de los crímenes, o por su ausencia en la vida de niños que te van a terminar con embarazos adolescentes, con una predisposición natural a las drogas, abandonando sus colegios, abandonando sus hogares y sobre todo en prisión. Por lo tanto, de la misma manera, varones, amigos, hermanos en Cristo, de la misma manera que atacamos una enfermedad que ha sido previamente diagnosticada ya, hoy día, chiquillos, es imprescindible que iniciando este seminario de 5 plenarias que son un gran desafío y va a ser un bálsamo para nuestras vidas como varones, comprender nuestros propósitos de autenticidad en las manos del Señor, es que hoy día tenemos que empezar a tomar una decisión de comprender y aceptar que realmente estamos viviendo una crisis, porque esto no hace acepción de personas. Y dice, bueno, pero eso será para los varones del mundo. ¡No! Mijo, todos tenemos en nuestra naturaleza, la perversidad de nuestro corazón, una predisposición natural justamente a la maldad. Entonces, no es nuestro anhelo con este congreso auténtico que durante estas 5 sesiones podamos encontrar una solución. Esta crisis masculina surge justamente no en tu trabajo. Esta crisis masculina no surge acá en el ministerio, ¿me explico? Esta crisis masculina no surge ahí en el club deportivo donde jugáis la pichanga. Esta crisis surge en el seno del lugar donde más se necesita nuestra presencia, en el hogar. Y ahí es donde de alguna forma se va a definir la batalla que va a determinar si nuestra masculinidad es auténtica a los ojos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Aunque somos varones todos los presentes, ¿cierto? Biológicamente y funcionalmente, sabemos, por lo que la Biblia dice, que ser un hombre excede nuestra definición biológica. O sea, por el hecho de que usted hoy día se mire la entrepierna y si hay un pene, no quiere decir, bíblicamente, que usted sea un hombre conforme al estándar bíblico. Lo hace varón conforme al diseño de Dios, pero vamos a darnos hoy día cuenta, y durante estas 5 semanas, que Dios es quien determina lo que significa ser un verdadero hombre. Porque un verdadero hombre es definido no por su función ni por su biología, sino por su carácter y su madurez. Usted sabe que cuando nosotros preguntamos a las jovencitas de acá, del MOOC y algunas de visión profesional, que son los movimientos universitarios y profesionales jóvenes, le preguntamos, ¿qué opinas tú de los varones del ministerio, los hombres de acá?
¿Y saben cuál es la respuesta más común que encontramos? Son inmaduros. Y sabe que cuando nosotros hacemos pastoreo con las familias acá de Morema y trabajamos con los matrimonios, ¿sabes cuál es una de las críticas que generalmente repiten las mujeres casadas de los hombres cristianos? Son inmaduros. Y realmente es un tema que tenemos que empezar a trabajar y tomar, en este caso, la responsabilidad y el desafío de comprender que probablemente hay cierto grado de esa maldición establecida, ¿cierto?, hace prácticamente 6.000 años atrás, sobre la tierra por nuestra culpa, que sigue operando porque seguimos errando, porque seguimos bypaseando nuestro rol, porque seguimos delegando nuestras responsabilidades, porque seguimos justamente tratando de imitar roles y modelos varoniles que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el modelo perfecto? ¿Cuál es el propósito de aquí al 29 de diciembre? Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto. ¿Cuál es el estándar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y los animo de alguna forma a que no se me enojen. Pero es importante hablar de estos chiquillos porque no lo vamos a hablar en ninguna otra parte. Y créeme que es mejor hablarlo aquí que en un ENFA, es mejor hablarlo aquí que en la reunión de matrimonio. Hay una crisis masculina. Y claramente crisis no es la palabra que a nosotros más nos gusta, ¿cierto? Sin embargo, es la oportunidad que Dios nos está entregando durante este seminario para generar un diagnóstico que pueda resumir cuál es nuestra situación actual. Porque la única forma de poder alcanzar sanidad es reconociendo que tenemos un problema. Haga este ejercicio en casa y diga, Señor, mi masculinidad está en crisis. Eso es lo primero. Empezar con el deseo y el anhelo de poder encontrar restauración en el Señor. ¿Cómo parte esto? Vamos a darnos cuenta en realidad dónde estuvo el problema. La historia de la humanidad comienza con una orden que es emanada por el Señor mismo, cuando de alguna forma creó todas las cosas. ¿Cómo culminó la creación? Formando al varón. Forma al varón. Había hecho al ser humano y después forma al varón, ¿cierto? En Génesis 2:7. Y cuando el Señor termina de formar al varón de ahí de la misma tierra, forma a este varón y sopla hálito de vida, la Biblia dice que de esta mezcla del Espíritu de Dios soplado en un cuerpo formado de la tierra, se genera un alma viviente. Y ahí, Adán. Y Dios, la Biblia dice que el Señor, cuando creó y formó al hombre, lo tomó, ¿y qué hizo con él? Lo puso en el jardín del Edén. O sea, él fue formado fuera del jardín del Edén. Cuando era un cuerpo, Dios sopló su aliento de vida, su espíritu, su ruaj, en hebreo, y fue un nefesh, fue un alma viviente, dice la Biblia. Y luego que tenemos este ser sumamente integral, la corona de la creación, lo más complejo, pero lo que de alguna forma es lo único hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios, fue tomado por el Señor, lo miró y dijo, pucha, me quedó hasta bonito el guacho este, y lo pone en el Edén. Y le dice, cuida, cultiva y cuida. De hecho, en su manual probablemente va a decir Génesis 1.15, en esta parte, le hacemos la fe de ratas, es Génesis 2.15, por favor, ahí si usted puede corregir. Y lo particular de este pasaje es que me llama la atención que en realidad establece cuál es finalmente la función de Adán, qué es la función que tenemos que tener todos los hombres. Y si desconocemos esta raíz del propósito, probablemente vamos a desconocer lo que él espera de un hombre auténtico. Y lo que dice es que él lo pone en el jardín del Edén para cultivar y cuidar. Y aquí hay 3 palabras destacadas que son muy importantes. Primero que todo, Edén. Edén, probablemente usted lo conozca como el jardín del Edén, como un lugar físico. Pero la palabra Edén en hebreo significa, además de una traducción literal del nombre, significa presencia, significa puerta abierta, significa deleite. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender que más que pensar tan
básicamente que Dios tomó a Adán y lo puso en un huertito, ¿cierto?, para poder hacer lechugas hidropónicas. ¡No! Lo que hizo el Señor es tomó a Adán, que fue formado fuera de su presencia, y lo pone en su presencia. En una puerta abierta constante del cielo, donde el deleite de su gracia era manifiesta sobre la vida de este varón. Por lo tanto, el hombre fue hecho fuera, pero puesto dentro de la presencia para habitar en perfecta comunión con el Señor 24/7. Por eso es que Dios después nos exhorta a nosotros ser el sacerdote de nuestro hogar, ¿cierto? Ser los sacerdotes de nuestra casa, ser las cabezas espirituales, ser los que guían la oración, ser los que le enseñan a nuestros hijos la palabra, ser los que de alguna forma guían a nuestra familia hacia los pies de Cristo. El sacerdocio en el hogar está delegado en el varón, porque fue diseñado para habitar en la presencia. Lo segundo que le dice es que tienes que cultivar. Y cultivar es una palabra muy profunda, abad en hebreo, que significa no solamente cultivar, significa también trabajar. Por eso la Biblia dice que el hombre que no trabaje, que no coma, me explico, porque de alguna forma estamos diseñados por Dios para trabajar. Muchos piensan que el trabajo es una maldición de pos la caída. No, el Señor le dijo, trabaja ahora. Lo que le dijo después de la caída es que vas a trabajar y con sudor de la frente vas a fructificar. Antes no era así. Antes nos sudábamos y era una bendición, sobre todo para los que compartimos temática. Pero el trabajo es una bendición. Pero también significa servir. Esta palabra significa servir. Se usa en otras porciones del Antiguo Testamento como un sinónimo de servicio y de obtener fruto. Cultivar significa sacar lo mejor de algo. Por eso es que para los varones Dios nunca nos entrega un producto terminado. Nosotros lo oramos por este trabajo, por esta casa, por esta esposa, y Dios nunca nos entrega lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos cultivadores, que saquemos lo mejor de que Él nos entrega. Toma, aquí está el trabajo que yo te di. Señor, no es lo que yo te pedí. Cultívalo y transfórmalo en aquello que deseas. Señor, yo te oré por una esposa con estas condiciones, con estas características, con estas medidas. Tú me entregaste esta. ¡Cultívala! ¡Cultívala! Oye, ¿no te gusta su figura física, pero te gastáis la plata en el CDF y no le podéis contratar, ¿cierto?, una suscripción al gimnasio? ¡Cultiva en ella! Cultívala. No te gusta cómo se ve, pero finalmente, ¿cierto?, te gastáis la plata, ¿cierto?, en un fin de semana, pero no podés invertir en ponerle algo lindo de ropa. Cultiva. Trata de sacar lo mejor de algo. Dios no te va a entregar el producto terminado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a sacar lo mejor de algo, obtener fruto de lo que Él pone en nuestras manos. Y tercero, shamar, que es cuidar. Cuidar es una palabra muy profunda en hebreo. Porque además de cuidar simplemente como que, sí, yo me estoy cuidando, es protección. Protección sacrificial, chiquillos. Por eso después Jesús dice que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, o sea, la Biblia en el Nuevo Pacto, ¿cierto?, a través de Pablo, que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si en algún minuto, ni Dios lo quiera, uno se ve enfrentado a una situación, ¿cierto?, donde está en peligro nuestra vida, si un hombre se interpone una bala por salvar a su esposa, no es suicidio, es morir sacrificialmente por ella, como la Biblia dice que lo hagamos. Si te escondes detrás de tu esposa, no eres un hombre. Proteger es parte de nuestro rol. Guardar es parte de nuestro rol. Administrar es parte de nuestro rol. ¿Por qué el Señor cree que nos dio una fisonomía distinta al de una mujer? Para protegerlas. Si algún varón le levanta una mano a una mujer, déjeme decirle, anulaste el propósito de tu fisonomía. No eres un hombre. Eres varón, pero no eres un hombre. Y estas tres funciones son básicas. Vivir en la presencia del Señor, Edén, para poder proveer, trabajar, servir y cultivar, mientras protejo, cuido, guardo y administro lo que Dios ha puesto en mis manos. Si yo cumplo estos tres propósitos, finalmente puedo empezar a caminar en una perspectiva de autenticidad. Pero ¿cuál fue el problema, chiquillos? El problema es que Adán sabía esto. Sabía que habitaba en la presencia, estaba 24/7 con él. Sabía que tenía que ser justamente el cultivador de su esposa, el cultivador, ¿cierto?, del huerto, el cultivador
y el trabajador que le ponía nombre a todos los animales, ¿cierto? Una pega enorme. Y tenía que ser el protector de su casa, el protector de su descendencia, el protector de... ¿Usted cree que realmente se cumple la protección cuando el hijo de Adán mata a su hermano? Y esto es porque el Señor establece la Constitución. En ese tiempo no había asamblea constituyente, la palabra del Señor era la Constitución. En el reino de los cielos, de donde yo habito, claro, mi carnet dice chileno, pero mi identidad es que yo soy ciudadano del reino de los cielos, y mi Constitución no la cambia nadie, mi hijo. Mi Constitución es la palabra de Dios, dictada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su palabra es ley. Y Él estableció y le advirtió a Adán algo muy particular. ¿Y qué le advirtió? Puedes comer libremente, del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Imagínense lo que esto implica. Hay una palabra clave aquí. Es que Dios advierte a Adán de una forma bien particular. Y quiero que veamos 3 aspectos muy destacables de este pasaje. Y también lo tiene en su manual. Lo primero es que el Señor establece un mensaje personalizado. Dios le habla solo a Adán. Aquí en este pasaje, ¿cierto? En Génesis 2:16, Eva, la mujer, todavía no había sido formada. Por lo tanto, ¿a quién le da la instrucción el Señor? A Adán. Adán fue el que recibió la Constitución. Adán fue el que recibió la ordenanza. Adán fue el que recibió, ¿cierto?, el paquete de la ley. Puedes comer libremente de cualquier árbol, excepto de ese. Y el Señor le advirtió, en singular, le advirtió. No le habló nadie más. Adán, tú y yo, cara a cara, face to face, te digo, a ti, mírame, acá. Te digo a ti, te advierto, a ti. Fue una instrucción con una advertencia explícita y que fue dada exclusivamente a él. ¿Y por qué fue entregada a Adán? Porque Dios estaba reforzando la calidad de autoridad que el varón tenía, delegada por Dios, en la administración del huerto. Y debía velar él en su corazón con el mayor celo posible de que esta instrucción se cumpliera al pie de la letra. Segundo aspecto importante de este pasaje. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. O sea, técnicamente el Señor le dice, tú puedes comer de casi todo lo disponible. 99% de lo disponible es para ti, 1% no. Por lo tanto, Dios opera de esa forma siempre. En realidad, siempre te dice más lo que puedes hacer versus lo que debes abstenerte. Si se dan cuenta, esta instrucción comienza, ¿qué cosa? Animando a Adán. Puedes comer de todos los árboles, todos los que tú quieras, libremente. El Señor motivó justamente a probarlos todos. Porque la manifestación del Señor, y aún lo hace así, ¿cierto?, es que podamos disfrutar de su bondad, de su fidelidad y de lo maravilloso de la creación. Pero puso una pequeña advertencia y solo una restricción. Solo una. Que ciertamente este árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Y no hay letras chicas acá. Dios no pone letras chicas en el contrato, lo pone en la misma instrucción. Porque si comes de su fruto, ciertamente morirás. Cuando Dios habla, Él no está aquí bromeando, tampoco pone cosas para rellenar versículos, ¿cierto? Cada palabra que Dios pronuncia en su Constitución es una verdad que no puede ser refutada. Si Él dijo que la creación era buena en gran manera, es porque todo es bueno en gran manera. Y si le dijo a Adán que moriría si desobedece, así va a suceder. No es una paráfrasis, no es un juego de palabras, era lo que iba a ocurrir. Entonces es muy importante que entendamos esto. Dios crea a Adán fuera del huerto para ponerlo en su presencia para cultivar y cuidar. Y le dice, estas son tus funciones, 3 funciones, y lo que te pido es simplemente, a ti, no he creado a ninguna otra persona humana todavía, eres solo tú. Lo único que te pido es, come libremente de lo que te plazca, excepto un arbolito, mijo, un árbol, mijo. ¿Qué le pasa al varón tipo
Cuando le dicen que eso está prohibido, eso es lo que le atrae. Siempre el pasto del vecino es más verde, ¿cierto? Y hay una predisposición natural a tomar aquello. Tienes 99 para tomar, pero te gusta aquello que te prohibieron. Esa es la naturaleza adánica y tenemos que reconocerla. Y tenemos que reconocerla. ¿Qué sucede luego de esto? Y esto nos enfoca en entender qué es lo que sucedió y por qué de alguna forma tenemos responsabilidad. ¿Qué pasa en el tercer capítulo de Génesis? El tercer capítulo de Génesis, que nos dice que, bueno, Satanás toma forma de serpiente y engaña a Eva, ¿cierto?, en esta conversación que mezcla mentira con verdad. Conocemos la historia, desacredita claramente esta advertencia del Señor y algo se ve manifiesto que es muy preocupante, la pasividad en este caso de Adán, que sí conocía la instrucción. ¿Qué dice Génesis 3:6? Y mire, aquí ponga cuidado en lo que vamos a ver. Esta es la parte A. Dice, la mujer quedó convencida de este diálogo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la mujer conversando con la serpiente? Si nosotros estudiamos el diálogo de la serpiente, no es caso de esta temática, pero se da a dar cuenta usted claramente que probablemente Eva no era la primera vez que hablaba con ella. Porque ya tenían cierta complicidad, tenían cierto conocimiento. No se sorprendió de ver una serpiente hablando en el diálogo. Y Adán, cuando la Biblia lo llamó a sojuzgar, inclusive sobre los reptiles que están sobre la tierra, él no ejerció su autoridad. Y esta relación peligrosa entre la serpiente y Eva nunca tuvo un marco de resguardo por parte de Adán. Y la mujer queda convencida con este estratégico cuento, ¿cierto?, de seducción de la serpiente respecto del árbol del cual no podían comer. ¿Y qué sucede con nuestra amiga Eva, la mujer, que en este caso todavía no tenía nombre? La mujer, después Adán le pone nombre a Eva, después de la caída inclusive. Vio que el árbol era hermoso, que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Increíble lo que dice acá, bien particular. Y mire cómo continúa el pasaje diciendo, así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y quiero que de alguna forma nos detengamos un poquito en este pasaje porque vamos a entender dos principios muy fundamentales. El primero, cómo opera la tentación. Y esto es bien particular, porque si se da cuenta, volviendo a la parte A del versículo, dice que la Biblia, que la mujer quedó convencida porque vio que el árbol era hermoso, que el fruto era delicioso y que le daría sabiduría. Por lo tanto, podemos ver que aquí en realidad se establecen tres categorías de tentación que son las que Satanás está operando hasta el día de hoy, ¿cierto?, en nuestras vidas. Son las mismas que de alguna forma usó con Jesús cuando estuvo ayunando 40 días en el desierto, y son las mismas, porque no es muy creativo, ¿cierto? Ya su estrategia sigue repitiéndose 6.000 años después, y sigue operando hoy día contra nosotros, varones, y tenemos que estar atentos. Lo primero tiene que ver con la codicia de los ojos. Vio que era hermoso. Vio que era hermoso. La codicia de los ojos. Lo que vemos, lo que deseamos. ¿Qué están mirando sus ojos, hijo de Dios? ¿Qué está viendo en televisión? ¿Qué está visitando en redes sociales? ¿Qué página web está abriendo en su navegador? ¿Qué está viendo en aquellas mujeres que no son su esposa? ¿Dónde está fijando su mirada? Sea cuidadoso porque usted piensa, pero en realidad eso no le hace un mal a nadie. Le está haciendo un mal a usted y a su familia. Porque así comienza, con la codicia de los ojos, codiciar lo que vemos. Lo segundo, el fruto parece delicioso, delicioso para su apetito. Sea cuidadoso con los deseos de su carne, con los placeres, ¿cierto?, que demanda su naturaleza. Porque si usted quiere suplir esos placeres, esos deseos internos que parecen deliciosos, a la larga empiezan a comprometer su dominio propio. Y lo tercero, que es bien particular, ella pensaba que esto le iba a dar sabiduría. Y si yo como, puedo ser más sabio que el resto. Cuidado con la arrogancia y con el orgullo, porque Satanás quiere atentar a tus ojos, tu mirada, a tu carne y a tu corazón, tu orgullo. Si en algún momento una oferta que te están haciendo, laboral, ¿cierto?, familiar, que de alguna forma apela a que se te infle el pecho y camines con arrogancia, piensa si eso viene del Señor o es parte de un plan de hacerte caer. E inclusive, después
prácticamente 4000 años después, el apóstol Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 2, verso 16, miren lo particular que escribe. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene ¿de dónde? Del mundo. ¿Qué cosas? Buscar el placer físico, el deseo por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Si se dan cuenta, son exactamente las mismas tres categorías que usó Satanás en el huerto. Son las mismas tres categorías en las cuales fue sometido Cristo Jesús, pero que no pecó ninguna. Y son las mismas tres formas que el enemigo sigue tratando de hacer caer a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Cuide sus ojos, cuide su estómago y cuide su mente, por favor. Por favor. ¿Y qué sigue diciendo este versículo de Génesis 3:6? Algo que probablemente usted ha leído muchas veces, pero que nunca había visto. Se lo prometo. Dice esto, miren. Y luego que la mujer quedó convencida, que vio que el árbol era hermoso, que el fruto era delicioso, que quería sabiduría, tomó del fruto y comió, y después le dio un poco a su esposo, póngale cuidado, que estaba con ella. Y él también comió. ¿Qué nos muestran las películas? Adán perdió en cualquier parte y Eva conversando con la serpiente. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Adán estaba con ella. Estaba con ella. Escuchó el diálogo, escuchó la conversación, escuchó las mentiras del diablo, vio cuando Eva tomó el fruto, vio cuando lo sacó de la rama, vio cuando le pegó la primera mascada, ve cuando tragó la mascada y él guardó silencio. Esto es lo que se conoce como el silencio adánico. Hasta el día de hoy sigue operando. Me toca pastorear matrimonio acá en el ministerio. ¿Cómo estamos? Y la esposa se lanza. ¿Y qué te dijo él? Nada, no me dijo nada. Y cuando le propusiste, ¿hicieron la tarea que yo les pedí? No, no hizo nada, él no hizo nada y no me dice nada. Y yo le pregunto, ¿cómo estás? Bien, y no me cuenta nada. ¿Y qué hizo tu esposo cuando le contaste que tu hija le gustaba un niño de su colegio que era 6 años mayor? Ah, no, yo me enojé, le dije ese tal por cual, tráigamelo aquí. Ese es su liderazgo, ¿me explico? ¿Pero hablaste con tu hija? No, eso lo ve mi señora. Silencio adánico. Silencio adánico. Oye, pero supe que tu hijo cayó enfermo. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Le dije a mi señora que llamara al doctor, que ella viera eso. Silencio adánico. Conversaron la situación, se pidieron perdón. No, mira, no hemos podido hablarlo, en realidad no tengo la ocasión. Estaba en la eliminatoria, ¿cierto? Estoy un poco cansado. Silencio adánico. Oye, pero tu esposa, mira lo que está pasando. ¿Le dijiste algo? No, mira, yo voy a llamar a su líder para que hable con ella. Silencio adánico. Otra vez con una persona. Oye, pero tu hijo dejó de venir a Conexión Total. Por favor, ya llevan 2 meses. Dime, ¿hablaste con él? No, mira, eso lo ve mi señora. Yo confío en ella. Ella tiene llegada, ella tiene conexión. Yo confío en ella. Silencio adánico. Esta es la raíz de todos los problemas que suceden en las familias. ¿Por qué? ¿Para qué molestarse, cierto? ¿Para qué incomodarse? ¿Para qué hacer atado? ¿Para qué hacer problema? Ah, mira, véalo tú nomás, mija. Mija, véalo usted nomás. Yo confío en usted, véalo usted. Es que, mi amor, ¿sabes que tengo un problema con el gato? Llámese al gaffiter, mija. Yo le dejo un cheque. Pero mi amorcito, ¿sabes que tengo un problema en el colegio de los niños? Mi amorcito, llámese al profesor, pídele una cita. Yo le apoyo. Usted me cuenta después. Silencio adánico. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia
manifiesta claramente el carácter de un hombre caído. Adán no cumplió con sus 3 roles. No estaba celando la presencia de Dios al lado de la serpiente. No estaba justamente cultivando su matrimonio. Si una esposa necesita ser escuchada por otro, aunque sea un animal, un reptil, es porque el oído de su esposo probablemente no está supliendo esa necesidad. Y no la protegió, varón, no protegió su familia, no protegió a su esposa, no tuvo un celo por la Carta Magna, ¿cierto? Por la Constitución que había sido entregada a él, a él, a él. Y estando con ella, no dijo nada. No dijo nada. ¿Para qué me voy a hacer atado? ¿Para qué voy a entrar a contradecirla? Nos toca corregir a nuestras esposas. Son nuestras primeras discípulas. Y es nuestro rol, nuestra responsabilidad. El Señor nos va a pedir cuenta por ello. Distinto hubiese sido que el versículo dice, y bueno, y la esposa vio que era el árbol hermoso, que parecía delicioso, que quiso sabiduría, así que iba a tomar del fruto, y Adán le hizo atado, ¿cierto? La exhortó, le lanzó los versículos, ¿cierto? Le impuso mano, la ungió con aceite, y aún así la porfía comió. Déjame decirle que cambie la historia. Porque cuando Eva come, saca el fruto, no pasó nada. No pasó nada. Cuando ella mastica el fruto, no pasó nada. Cuando ella traga el fruto, no pasó nada. Pero ¿qué pasa cuando Adán, al lado de ella, dice, le voy a pegar una mascadita también? Inmediatamente el Señor llamó al hombre. Génesis 3:9. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, estoy caminando por el huerto, así que me escondí. A pesar de que fue la mujer la que cayó ante el engaño de Satanás y comió del fruto, Adán seguía siendo el responsable. El Señor jamás le pregunta a la mujer por su interacción con la serpiente, por qué tomó del fruto, por qué comió del fruto, por qué le dio a su marido, porque la instrucción había sido sobre el varón. Aunque la culpa podía ser de la mujer, el responsable sigue siendo Adán. Y el Adán sigue escondiéndose del Señor. Y este principio, hijo de Dios, sigue operando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lamentablemente, seguimos guardando silencio. Lamentablemente, dejamos de proteger a nuestra familia. Dejamos de proteger a nuestros hijos. Dejamos de proteger a nuestra esposa. Yo sé cuáles son las necesidades de mi esposa, sé cuáles son los lenguajes del amor que ella habla. Si yo no estoy supliendo mi tiempo de calidad con ella, si yo no estoy supliendo su necesidad de ser escuchada, si yo no estoy supliendo su necesidad de actos de servicio para saber que yo estoy ahí para la familia, si yo no estoy supliendo mi desafío de al menos 4 veces al día repetir la palabra del Señor a mis hijos, según Deuteronomio capítulo 6, yo estoy dejando de proteger a mi familia. Eso fue una de las causas más desafiantes por la cual decidimos educar en casa a nuestros hijos ya hace 3 años. Cumplir nuestro rol de génesis. Y por último, si después ellos toman su decisión, yo voy a decirle, Señor, yo hice lo que tú me dijiste con mucha debilidad, con muchas falencias, pero lo intenté. Dar lo mejor según tus estándares. Pero lo que no puedo hacer, mi hijo, es quedarme callado, es dejar de proteger, es dejar de cultivar, es dejar de evitar en la presencia de Dios, es que la persona que sea el ejemplo espiritual en la casa sea la señora y no el varón, que la sacerdotisa sea la que guía a mis hijos en oración. Yo pierdo el enfoque directamente de lo que Dios demanda de mis roles. ¿Y qué hace el varón después que es confrontado por causa de que dejó de vivir en la presencia, dejó de cultivar, dejó de cuidar y ciertamente guarda silencio ante el pecado de su alrededor? El hombre se esconde, mi hijo. Se esconde. Entonces hoy día yo los reto. Tomemos una decisión de cambiar nuestra dirección. Tengamos un cambio en 180 grados de lo que veníamos haciendo hasta el día de hoy. Si no estamos dispuestos a hacer un cambio, no tiene mucho sentido seguir en el seminario, chiquillos. De verdad se los digo.
Entonces yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos hoy día a tomar esta decisión? Es radical. Es decir, bueno, en realidad voy a empezar a reformularme. ¿Estoy cumpliendo el rol? ¿Estoy habitando la presencia del Señor continuamente? ¿O la visito solamente los martes a las 20 horas? ¿O los sábados a las 17? ¿Vivo en la presencia de Dios? ¿Cultivo lo que Dios pone en mis manos y soy un hombre trabajador, proveedor para mi hogar? ¿Proveo para los míos como un celo principal? La Biblia dice que el que no da primero para los suyos, para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Comprendo mi rol de protector, de vigía, de administrador de mi hogar, de mi casa, mi familia? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a repasar, tal como está en el manual, rápidamente, cuáles son finalmente 3 aspectos importantes que deberíamos nosotros abrazar para poder entender lo que es la masculinidad o la identidad masculina, ¿ya? El primero, que bien particular, ¿cierto? Que de alguna forma lo hemos repetido muchas veces, tiene que ver con que nosotros tenemos que desarrollar un deseo por ser una figura paterna. Usted dice, pero que yo todavía no tengo hijos. Con mayor razón, desarróllala hoy, porque después no vas a tener tiempo de prueba y error. Es que yo ya los tuve, pero eres abuelo. Hoy día, usted no se imagina qué bendición son los abuelos cristianos. Tengo discípulos que son abuelos y sus hijos no participan en el ministerio, pero sus nietos sí se conectan al MIC y ENEX, a los niños y a los preadolescentes. Y han sido de tremenda bendición como ellos han transformado en una figura paterna que los lleva a los pies de Cristo a través de abrazar los principios bíblicos. Primero, por algo el Señor dice en Proverbios capítulo 4, verso 1, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, porque en cierta forma Dios le da autoridad a la figura de paternidad. Y presten atención y aprendan de su buen juicio, porque Dios sabe que la representación más importante, la figura más influyente que podemos ser y a la cual nosotros tenemos acceso en nuestra vida es la figura paterna. ¿Se recuerdan las primeras estadísticas que les mostré de toda esta cantidad de niños que hoy día están sumidos en la drogadicción, en el embarazo adolescente, en la cárcel? Tienen por común la ausencia de una figura paterna. La ausencia de una figura paterna o la presencia de una figura paterna va a resultar determinante en los procesos que nosotros tengamos para enfrentar nuestra vida. Y podemos ser de bendición para los demás. Imagínense, Salomón escribe, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Imagínense la influencia que podemos ser sobre nuestros niños. Instruirlos en los caminos correctos. La palabra instrucción acá se traduce justamente como entrenador, como adiestrador. Me pongo el gorro, me pongo el silbato y de ahí voy instruyendo a mis hijos en el camino del Señor, y la promesa del Padre es que aún en su vejez no abandonará, porque la trascendencia, la influencia de una figura paterna ausente para esta generación es increíble. Usted puede decir, pero es que Daniel, yo no tuve figura paterna en casa, pero Dios te puede revelar su paternidad para que tú seas un agente de cambio en una generación de padres ausentes. El último censo que hubo en Chile, el bueno, decía que un 38% de los hogares chilenos tienen a una mujer como jefa de hogar por la ausencia de un varón. ¡38%! Y si sabemos que las estadísticas que recién vimos hace un ratito atrás nos hablan de que hasta un 90% de los jóvenes y de los niños que no tienen una figura paterna terminan viviendo fuera de su hogar, en la calle o se han ido de sus casas, es terrible. Porque de ese 38% donde hay una figura paterna, tenemos que pensar que de ese universo, el 90% de esos niños van a terminar en la calle, hijo de Dios. Podemos nosotros cambiar una generación tomando simplemente el rol de la figura paterna. Segundo rol, ser un líder siervo. Cuando el Señor crea al hombre, dice, mira, hagamos al hombre, ¿a cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y que señoree. La palabra hebrea es rabá, que significa dominar, ejercer liderazgo, poder ser una autoridad. Donde no hay autoridad, usted lo va a ver en su manual, ahí está mucho mejor detallado. Reina el caos y la anarquía. El problema más grave que tienen hoy día las sociedades que están en desequilibrio, que están en descontrol, es la ausencia de liderazgo bíblico. Incluso está comprobado que el enojo, la agresividad y toda la falta de dominio propio que nosotros vemos manifiesto hoy día en nuestra sociedad son síntomas de un descontrol que surge por la falta de dominio propio, la falta de liderar tu propio corazón.
Por eso es tan importante que este líder esté dispuesto a servir, pero también a dominar su propia naturaleza. Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Liderar tu propio corazón, liderar tus propios impulsos, liderar la visceralidad con la cual muchas veces actuamos por causa de nuestro temperamento, marca una diferencia respecto de quiénes somos delante del Señor y justamente la influencia que podemos hacer sobre el resto. Y lo tercero y último, chiquillos, para que vayamos cerrando el día de hoy, es que Dios nos desafía a ser un modelo a seguir. Para bien o para mal, siempre el ejemplo lo hace todo. Y Pablo le dice a Timoteo: mira, sé un ejemplo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Y me gustaría que hoy día hiciéramos un autoanálisis respecto a este pasaje. ¿Estamos siendo hoy día un modelo para esta sociedad? ¿Estamos siendo hoy día un ejemplo para nuestro entorno? ¿Estamos siendo hoy día un mentor a seguir para los que de alguna forma Dios puso en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo? Y hagamos el filtro con estos 5 puntos. Dios dice que debemos ser un ejemplo, ¿en qué? En cómo hablamos, en cómo vivimos, en cómo amamos, en cómo creemos y en cómo nos santificamos. Y me gustaría que usted se tomara unos minutos, pero a conciencia, me explico, y empiece a reflexionar en lo que hemos compartido hoy día. ¿Será que yo realmente hoy día soy digno de imitar? Dwight Moody decía, un predicador cristiano del siglo pasado: no hagas nada que no te gustaría que aparezca en la portada del periódico del día de mañana. Te pregunto, hijo de Dios, este día, martes 24 de noviembre, de todo lo que has hecho, de todo lo que has mirado, de todo lo que has codiciado, de todo lo que te ha generado un deseo en tu carne, de todo lo que ha tentado tu arrogancia, de todo lo que has hablado, de todo lo que has hecho, de toda la forma en la que has amado, de cómo has creído en el Señor y cómo te has santificado conforme a los estándares del Señor, hay algo hoy día que no quisieras que aparezca en la portada del periódico mañana. ¿Hay algo de lo que te avergüenzas? ¿Hay algo que quizás no sería un buen ejemplo? Yo creo que estamos a tiempo, hijo de Dios, porque las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y estamos a tiempo de tomar una decisión radical hoy día. Maldita será la tierra por tu culpa, dice el Señor. Yo les voy a decir algo. Yo tomé esta responsabilidad muchos años atrás. Y yo un día le pedí perdón al Señor. Si por causa del varón hay maldición sobre la tierra, yo te pido perdón, Señor. Pero no me quedo con eso. Yo quiero transformarme en un hombre auténtico, a la plena estatura de Cristo, para poder revocar esa maldición y ser un ejemplo que pueda inspirar a muchos a entender que en las fuerzas del Espíritu Santo, que nos viene a enseñar todas las cosas, que nos viene a recordarles que Cristo dijo, que nos empodera para vivir en santidad, que nos limpia a través de su palabra, podemos transformarnos en hombres mentores, en hombres ejemplos, en hombres modelo a seguir. Pablo tenía tan claro esto que le decía en las distintas cartas: imítenme a mí. ¿Tú podrías decirle eso a tus hijos? ¿Podrías decirle eso a las personas que tienes a cargo en tu trabajo? ¿Podrías decirle eso a tus compañeros de universidad? Yo creo que estamos a tiempo de hoy día tomar una decisión, de volver al auténtico y de tomar justamente el antídoto que el Espíritu Santo nos ofrece. Que justamente esta crisis masculina se pueda hoy día volcar al diseño auténtico del Señor.
renunciando a todas estas imitaciones que hemos encontrado, modelos nefastos que entrega esta sociedad. El Señor nos creó originales y déjame decirte que muchos viven como fotocopias, tratando de emular e imitar ciertos valores, ciertos modelos que entrega esta sociedad que nada aporta y que siguen simplemente manifestando una crisis más profunda dentro de nuestro entorno. Pero hoy día podemos empezar a sujetar nuestra vida a la autoridad de Cristo y podemos comenzar a volver a reconciliarnos con el Padre para poder de alguna forma darle lugar al Espíritu Santo que vuelque nuestro corazón a la autenticidad de su diseño original. Te vuelvo a reiterar, te pido perdón si alguna de mis palabras te ha ofendido. Pero no te voy a pedir perdón si alguno de los versículos que hemos leído te incomodó. Porque quiere decir que el Espíritu Santo está desarrollando justamente esa incomodidad para guiarte a tomar decisiones por Él. Para dejar de ser una fotocopia y transformarnos nuevamente en el diseño original que Dios dispuso de antemano. Él escribió en su libro todos y cada uno de nuestros días antes que uno de ellos fuese contados. Yo quiero ser ese diseño, lo que Dios escribió de mí, lo que Dios entretejió en el vientre de mi madre, lo que Dios dispuso de antemano en su propósito eterno. Eso es lo que yo quiero vivir. Y para aquello necesito ser un hombre que viva en el Edén, en la presencia de Dios. Un hombre que aprenda a trabajar y cultivar lo que Dios pone delante mío y aprender a proteger a mi familia sobre todas las cosas. No quiero ser un hombre que guarda silencio. Quiero ser un hombre que toma la responsabilidad. Quiero ser un hombre que se hace responsable, un hombre que toma la autoridad, no de autoritarismo, sino de un líder siervo, que aprende a liderar sus emociones sujetas a la palabra del Señor y no tiene problema en servir a los demás. Quiero ser una figura paterna que marque un referente para estos jóvenes que hoy día no tienen ningún tipo de modelo a seguir. Y quiero ser un ejemplo en lo que digo, un ejemplo en lo que hago, un ejemplo en cómo amo, un ejemplo en cómo creo y un ejemplo en cómo me santifico todos los días a la luz de la palabra de Dios. ¿Estás preparado? O pregunto mejor, ¿estás dispuesto a ser el varón que esta nación necesita? ¿A ser el hombre que esta generación adolece? ¿A ser un hombre auténtico conforme a la plena estatura de Jesús? El otro día un discípulo me preguntaba, y quiero con mucha cautela decir este ejemplo, pero me preguntaba: Daniel, ¿ustedes saben lo que pasó acá en Talcahuano en esta casa del Sename? ¿De quién fue la responsabilidad? ¿De los jóvenes que fueron baleados? ¿Que tenían antecedentes, por supuesto, que estaban en una revuelta? ¿O de los carabineros que fundaron sus armas? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? ¿Dónde están los padres de esos jóvenes? Porque si hubiesen cumplido su rol, nada de esto hubiese sucedido.